¿Con este o este? Ahí está bien. Toma este. Un estudio nuevo. Un estudio nuevo. Que es la epístola del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Y van a ver qué interesante y qué profunda y aleccionadora es esta epístola. Deseo, sin embargo, hacer unos comentarios respecto al apóstol y un poco de historia también para tener claridad. Déjala allí, Paquito, déjala allí, ven tú. Pásame mi celular, por favor. Y vamos a tratar de resumir. Gracias, Paco. Porque hay mucho que decir. ¿Quién no ha oído hablar del apóstol en unos lados llamados San Pedro? ¿Y cuántas cosas se han inventado también? Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos creer? ¿En dónde está basado nuestra fe o nuestro conocimiento fidedigno en relación al apóstol? ¿Alguien me quiere decir quién fue el apóstol Pedro? ¿Simón me dices? ¿Alguien quiere decirme Simón? Sí, al principio era Simón, ese era su nombre conocido, y sabemos que Jesús les cambió el nombre a algunos, y esto lo hizo el Señor en función de su personalidad, sobre todo, y del ministerio que iban a tener también. Pedro quiere decir piedra, y ¿ibas a decir algo, hija? ¿Tú sabes quién fue el apóstol Pedro o San Pedro? ¿Fue un pescador? Muy bien, mijita, qué bueno. Exactamente, él era un pescador de peces. Él trabajaba en el mar, arrojaba la red. Y fue allí, precisamente en el mar, cuando estaba, parece que dice la Escritura, remendando las redes porque también se rompían, que pasó el Señor Jesús. Lo vio a él y a su hermano. ¿Quién recuerda cómo se llamaba su hermano? Andrés. Pedro y Andrés eran pescadores. Estaban ahí en la barca de su papá. Y pasó Jesús y se les quedó viendo. Quiero que ubiquen la imagen, la escena. Y simplemente les dijo, síganme. Y los voy a hacer pescadores, pero ya no de pescados, sino de hombres. Cuando el Señor les dice esto, a mí siempre me ha sorprendido. ¿Por qué le siguieron de inmediato? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya lo conocían? ¿Ya lo habían oído? ¿Ya había estado con ellos? ¿Ya habían platicado antes? Y si dicen ustedes que no, como lo digo yo, entonces, ¿por qué lo siguieron? Si pasara un hombre aquí afuera y te dijera, sígueme, y menos como mujer, desde luego, pero si fuera a un hombre que le dijera, sígueme, ¿tú lo seguirías? Y menos en México, ¿verdad? Y menos en el siglo XXI. O tal vez sí. Porque si lo que se dio en Jesús se diera ahora en alguno, a lo mejor también nosotros obedeceríamos sin chistar y seguiríamos, ¿no? Pero ahí hasta me parece un poquito, déjeme decirlo así, fantasioso quizá,
que simplemente Jesús les dijo, sígueme. Y ellos le siguieron. ¿A qué creen ustedes que se deba? ¿A qué lo atribuyen? Lo que crean, levanten su mano. Edith, ¿sí te imaginas la escena? Simplemente les dijo, síganme. Porque ya habían oído hablar de él. Ya habían oído hablar de él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí es verdad eso? ¿Ellos lo sabían? Probablemente. ¿Quién más quiere opinar? Juanito, no, antes. La preciosísima. ¿Primero ella? ¿Primero ella? Sí. Porque quería elevar su fe a Jesús. Otra vez dímelo separándote un poco el micrófono. Porque él quería como que tener más fe a Jesús y por eso Tenía la seguía. fe en Jesús. Pero ¿por qué lo siguieron? ¿Todo eso surgió en el momento, Juanito? ¿Cómo ves? No, yo pienso que ellos ya estaban esperando a un líder, a alguna persona Sí, que los es iba a salvar interesante. de Yo las- creo que ya todos estaban anhelando que viniera el Mesías, porque así lo habían conocido. Y a lo mejor pensaron ese es, pero pues podría no ser. ¿Cuántos podrían tener otras intenciones? Posiblemente estaban pensando que él iba a liderar, pero para liberar a todo el pueblo. Pero ya lo creían. Ya No lo- tenían No lo veían como el Mesías ¿Tenían primero, argumentos para pensar eso? sino que pensaban que tenía, que él iba a luchar por todos ellos. Pero ellos creían que iba a luchar físicamente. Alguien dijo ahorita, porque ya lo conocían, porque ya habían oído hablar de él. ¿Tú crees eso, Juanito? ¿Mande? Ellos estaban esperando al Mesías. Esperaban, pero de Pero Jesús. no- Pero ya conocían a Jesús. No lo conocían, porque dice que pasó iba pasando por ahí y los vio. La Biblia no nos narra antes que él hubiera hablado. No nos dice que ya había tenido trato con ellos. No nos dice que yo hubiese compartido la palabra en ningún lugar. Cuando comience la narración de este acontecimiento, parece que simplemente era las primeras veces que Jesús empezaba a caminar. Nadie lo conocía, no había hecho ningún milagro, nadie sabía que él era el Mesías, mucho menos. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que esos hombres como otros simplemente le siguieran a la orden del Señor? Un comentario más antes de seguir. Fer, ¿qué opinas? Yo creo que es por la forma en cómo se los dijo, porque en otra porción de la Biblia dice que él hablaba como quien tiene autoridad. Entonces, o sea, yo creo que la forma de expresarse sí tenía mucho que ver. Muy bien, Fer, yo creo lo mismo. Yo creo esto que Fer está diciendo. Era tal su presencia, era tal su espíritu, que yo estoy también seguro que la manera como lo dijo, hermano, la autoridad que ya radicaba en él, su presencia, aún su físico, quizás su mirada, no era cualquier cosa. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice que fueron los soldados a apresarle y él estaba predicando y cuando lo oyeron simplemente se regresaron y llegaron con los que los habían mandado y les dijeron, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y la respuesta de los soldados fue, es que nunca habíamos oído hablar a un hombre con esa autoridad. No peleó con ellos, simplemente la forma como él hablaba, arrobaba. Esto es, diríamos en mexicano y en este tiempo, apantallado. La manera como Jesús hablaba, seguramente era por el Espíritu y transmitía su espíritu a la gente que lo veía y que lo oía. Yo creo como Fernando que eso fue lo que impactó a Pedro y a Andrés.
Chucho, ayúdanos agregando más. Ahí está atrásito de ti. Sí, la Biblia nos va dando como una narración cronológica de cómo fue esto, ¿no? Se cree que a veces la primera llamada que hizo Jesús a Pedro está en Marcos 1:17. Adelante. Y les dijo a ellos, dice, bueno, desde 16, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, dice así, en el primer capítulo, verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan, en este caso Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan señaló a Jesús diciendo, es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante. Esto nos ayuda a comprender un poco más las preguntas que yo les hacía. Escuchen, ¿qué opinas? Porque podría ser que no era la primera vez que lo veían, como Chucho lo está completando. Tal vez la primera vez que lo vieron fue cuando Juan Bautista, por lo que está leyendo Chucho, ya lo habían visto, lo habían conocido de vista, ya habían incluso ido con él, puede ser, se quedaron incluso allí porque él les vieron dónde estaba, puede ser, Fer. Y después se fueron a su casa, se fueron a su pesca, y en una segunda ocasión, pudo ser así, pasa por allí, y entonces les dije, vengan conmigo, los voy a hacer pescador de hombres. Entonces, sí. Y ya después, en otro evangelio, creo que es Lucas, narra lo que es la pesca milagrosa, donde Pedro está pescando. Pero sí fue un poco más adelante. Un poquito más adelante. Sí. ¿No? Pero más o menos los primeros encuentros con Jesús de Pedro, más o menos son estos que Sí, narran sí. los evangelios. No se nos dice en qué orden fueron, pero es muy probable que hayan visto a Jesús, más bien hayan oído de él, recomendado por Juan Bautista, su primo, y por eso lo siguieron. Y allí no sabemos qué hablaron, no se quedaron mudos, seguramente platicaron cosas, y quizá allí fue donde ellos creyeron en Jesús como el posible Mesías. Y ya cuando él pasa por el mar, yo no lo había considerado así, Fer, pero ahorita con lo que Chucho dice de pasajes que nos ayudan, fíjense cómo se puede estudiar la Biblia para la teología. Ya podemos deducir que quizá desde Juan Bautista ellos ya tuvieron un contacto un poquito cercano con Jesús, y cuando les dijo, vengan, los haré pescadores de hombres, ya era una confirmación o ya era posterior a esto. Y lo que decía Juanito, no estaban esperando al Mesías. Sí, además. Porque en Juan les dice a Andrés, hemos encontrado al Mesías. Además, ellos tenían ya, como la misma Virgen María estaba esperando, ya era como una noticia o como una espera popular. Estaba, desde luego, preparando el Señor el corazón del pueblo de esa época, y se hablaba de la necesidad de un Mesías. No se olviden, sin embargo, que esa necesidad estaba en función de la esclavitud como nación que estaban teniendo de los romanos. Ellos no estaban pensando en lo espiritual para nada. Ellos estaban esperando un Mesías o Salvador, físicamente hablando, un guerrero que pudiera rescatarlos. Y lo creyeron hasta el día que él murió. Entonces, pero todo eso está junto, de tal manera que ahí es donde, volviendo a la persona de Pedro, empieza
la narración de el apóstol hacia su persona. Ahora, vengamos a la carta que él escribió. Se cree que la carta fue escrita a finales del siglo, no fue tan temprana. Sin embargo, la carta primera y después la segunda, obviamente, fue de inmediato considerada dentro del canon. No hubo ninguna duda de que esta carta tenía que formar parte de todos los libros que iban a formar la Biblia, los 66 libros. Y esta fue una de las primeras que años después, desde luego, o siglos después, fueron consideradas para tomarse en cuenta como parte de la Biblia. Esta primera carta, como vemos en los primeros versículos, está dirigida, por eso se llama universal, no solo a una iglesia como fuera Éfeso o como fuera Corinto, como lo hizo Pablo, sino esta carta es más universal. Esta carta fue escrita a varios lugares, fue dirigida a varios lugares y aquí están mencionados en el primer versículo. Cristianos que vivían en el Ponto, en Galacia, que es toda una región, en Capadocia, en toda Asia y Bitinia. Esos son los lugares que Pedro menciona. Hacia ellos estaba dirigida la carta. Todas estas eran, ¿cómo decirlo?, provincias romanas. Eran pueblos de Roma que estaban al norte de Roma. También hacia el oriente de la península de Asia Menor. Actualmente el lugar se llama Turquía. Allí donde está ahora Turquía, allí es donde estaban estas regiones. Diversos pasajes de la carta nos están mostrando que los cristianos a los que es dirigida la carta se habían convertido del paganismo, esto es, de la gente que no creía en Dios y que tenían ídolos. Eso lo podemos ver tanto en el capítulo 1, versículos 14 al 18, como el capítulo 2, versículos 9 al 10 y el capítulo 4 de la epístola, versículo 3. En estos pasajes se menciona, se hace referencia a que los cristianos a los que Pedro les dirigió la carta eran cristianos que antes practicaban el paganismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la carta? Es muy importante que sepamos qué quería Pedro al escribir la carta. Bueno, principalmente quería animar a los cristianos. Quería que su espíritu estuviera firme, que tuvieran esperanza, porque ellos estaban pasando por una situación muy difícil. Yo quiero que me diga alguno de ustedes cuál era esa situación que experimentaban en esa época los cristianos, por favor. ¿Cuál era la situación difícil? ¿Cuál era esa persecución? ¿Por quién y dónde? ¿Y por qué era la persecución? Empecemos por ahí. Sí había una persecución, pero ¿por qué? Precisamente porque los fariseos creían, o los romanos tampoco. ¿Y por qué los perseguían entonces? Por eso, porque no querían que se levantara esa doctrina. Bueno, entonces podemos decir que los perseguían por causa de su fe, porque ellos creían en Cristo y todos sus enemigos no. Por eso principalmente los estaban persiguiendo, y eran las autoridades civiles los que estaban persiguiéndolos, no eran los vecinos, no eran los familiares que no los querían, eran las autoridades. ¿Están de acuerdo? La carta fue escrita en griego, era el idioma, también el arameo, pero en este caso la carta fue escrita en griego. Y se nos dice que al final que no fue escrita de puño y letra precisamente por el apóstol Pedro, sino por Silvano, que también pudiera ser Silas. También se le conocía como Silas. El apócope o el mote de Silvano era Silas. Él fue quien escribió, y se cree que fue él porque Silas era un hombre culto, más que Pedro, que era un pescador,
Y hay algunas palabras y algunos textos un tanto elevados que no podían haber sido del apóstol Pedro. Pedro se la dictó, pero Silvano escribía correctamente en ese griego elegante. Bien, al final se nos dice ya directamente que fue escrita por Silvano. Ahora bien, también está en el resumen que la palabra fue dirigida, la carta fue dirigida para poder, como ya dije, mantener la fe de los cristianos que estaban sufriendo, especialmente por Nerón, aquel César loco que terminó quemando Roma y culpando a los cristianos de que ellos habían quemado la ciudad. ¿Ustedes saben por qué quemó la ciudad? ¿Nada más para culpar a los cristianos? No. Hay otra razón. ¿Alguien la sabe? Yo no la conocía. Hasta hace poco que estuve estudiando la carta y el prefacio, me enteré. ¿Alguien sabe? Casi siempre se había dicho que era para culpar a los cristianos y que la persecución fuera más efectiva. Desde luego que ese también era su objetivo, pero originalmente Nerón quemó Roma para poder ampliarla, fíjense, para poder modificarla, para poder remozarla, para poder hacerla más a su gusto, porque cuando él tomó el poder como César, ya estaba construida Roma y no le gustaba. Entonces él, para poderla hacer a su gusto, hasta allí llegaba su soberbia, la quemó. Y miren que ese incendio sí acabó con muchas casas, porque no eran casas como ahora, y barrió prácticamente con Roma, y tuvo que volverse a erigir toda la ciudad. Así que logró su cometido César, Nerón, solo que los romanos sabían que él la había quemado. No el segundo objetivo de hacer que persiguieran a los cristianos por causa del incendio de Roma, ese no cuajó del todo como Nerón hubiera querido, porque los mismos romanos sabían que Nerón había sido el que quemó Roma. Hay 4 divisiones que tradicionalmente se han hecho de la carta, y si quieres marcarla ahí en tu Biblia, va a ser bueno porque no está marcada y tú lo puedes hacer. La primera división podría ser lo que Pedro está señalando en relación a la vida de los cristianos. La vida de los cristianos de ese entonces, y comprende del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Ahora, desde luego que Pedro, estoy seguro que no sabía que su carta o sus cartas iban a trascender a los siglos y a llegar hasta nosotros. Pero Dios sí lo sabía. Y por eso también la palabra del Señor nos dice que todo lo que se escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, y no dudamos que en el apóstol Pedro también Dios inspiró lo que le dictó a Silvano. Digo esto porque la carta no tenía que ver únicamente, o si tenía que ver en ese momento con los cristianos de la época, lo que Pedro les escribe, y esto es lo sorprendentemente grato, lo espiritual y hermosamente importante, lo que Pedro les escribe también nos viene a nosotros, también puede tener que ver con nosotros, como lo vamos a estar analizando.
Pedro pensaba en los romanos o en los cristianos que estaban en estas ciudades que ya mencionamos. Él estaba tratando de animarles, él estaba tratando de establecerles, de afirmarles en la doctrina. Pero cuando nosotros leemos la epístola, no podemos o no pensamos en que fue escrita para ellos, sino la tomamos como la palabra de Dios para nosotros. Yo he sido muy bendecido en mi vida con las epístolas del apóstol Pedro, como si hubiesen sido escritas para el siglo XXI. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando tú pienses en que esta carta, por lo que estoy diciendo, fue escrita hace más de 2000 años para... No, hermano. La carta fue escrita, sí, hace muchos años, dirigida a los cristianos de aquella época, pero Dios pensó en nosotros. La carta nos viene perfectamente bien a nosotros que somos hijos de Dios. Esto es importante que nosotros lo enfaticemos. Bien, por eso es que las divisiones ahora están hechas no pensando en los romanos, no pensando en los cristianos de entonces, sino en nosotros. Y esta primera división tiene que ver con la nueva vida de los cristianos. Dios nos llama a una vida santa. Díganme, ¿eso tiene que ver únicamente con los cristianos de entonces? ¿No también a nosotros nos llama a tener vidas santas? Y esto está en los versículos del 1:14 al 25. En la primera parte también el apóstol Pedro está hablando del nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios somos nosotros, porque antes el viejo pueblo eran los judíos, pero ahora somos una iglesia, un pueblo nuevo. Y eso se encuentra en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, por si quieres marcarlo allí. Esta sería la primera parte de la epístola. La segunda parte comprende los deberes del cristiano. ¿De cuál cristiano? ¿A qué cristiano nos estamos refiriendo? Pues a nosotros. No solamente, repito, a aquellos que vivieron en la época de Pedro, sino que, nuevamente digo, era para nosotros la palabra. Esta segunda parte tiene que ver con esta segunda división. Bien, la segunda división entonces es sobre los deberes de los cristianos. Está del capítulo 2, versículo 11 y 12, el buen ejemplo. Todo esto lo vamos a estar estudiando, hermanos. Enseguida está en la segunda parte, en la segunda división, la sumisión a las autoridades. También aquí el apóstol Pedro va a enseñar sobre eso, capítulo 2, versículo 13 al 17. En tercer lugar de la segunda división son los deberes de los sirvientes. Capítulo 2, versículo 18 al 25. Y luego los deberes de los esposos. Esta carta instruye a los esposos también, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y en general, al final de la segunda sección, está escrito los deberes de todos los cristianos en general. Capítulo 3, 8 al 4, 6. En la tercera división, el apóstol Pedro se mete al terreno de la escatología, esto es, de los acontecimientos que va a haber al final de todos los tiempos. Y habla del capítulo 4, versículos 7 al 11, especialmente del servicio que debemos darle a los demás antes de que venga el fin. Y como en el fin va a haber sufrimiento, del capítulo 4, versículo 12 al 19, el apóstol está invitando a los creyentes, y esta parte a mí siempre me ha ayudado y me ha gustado mucho, a poder tener alegría en momentos de sufrimiento. Algo parece loco, algo que parece contradictorio, pero ahí vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos anima
a los que podamos estar pasando por momentos difíciles, a ser, sin embargo, firmes en nuestra fe. ¿De acuerdo? Y al final, en la cuarta división, el apóstol habla ya de consejos particulares para los pastores, para los que dirigimos. Allí tiene enseñanza para los dirigentes y también para la iglesia. Versículos o capítulo 5, versículo 1 al 11. Y está dividido en el capítulo 5, versículos 1 al 4, a los pastores, 1 al 4 a los pastores, y después 5 al 11 a toda la comunidad. Así está dividida la epístola. Podemos también hablar de algunas características, de algunos anécdotas especiales del apóstol Pedro. Por ejemplo, para la Iglesia Católica el apóstol Pedro fue el primer papa, hablando como del primer hombre que fundó la Iglesia Católica, así lo atribuyen, pero eso la Biblia no lo enseña. Y han tomado a Pedro por ser de los primeros apóstoles, quizá por ser el que tenía un carácter más firme, más fuerte, que manifestaba más liderazgo, y todas estas características lo hicieron ser el Papa para los católicos. Pero el título no existe en la Biblia, y además Jesús jamás lo tomó, ni lo consideró, ni lo estableció, ni lo levantó, ni le dio un lugar de preeminencia sobre los demás apóstoles. Es verdad que Pedro, junto con Jacobo y con Juan, fueron los tres apóstoles más cercanos al corazón de Jesús, más cercanos al tiempo que Jesús anduvo en la tierra. Fueron los más considerados de parte de Jesús para algunas cosas también. Sin embargo, hay contrastes, porque también Pedro fue el único que lo negó de una manera categórica, como Jesús se lo advirtió. Y Pedro también fue el que se arrebataba a tal grado que quiso matar a un hombre de nombre Malco. Y vemos a Pedro, que era de alguna forma alguien que lideraba, ciertamente. ¿Qué otras cosas en la vida de Pedro ustedes pueden recordar particularmente? Sí, muy bien. Dijo, ¿quién dice la gente que Perfecto. soy yo? Y dijeron, pues unos dicen que tú eres algún profeta, o Juan el Bautista, o Elías. Muy bien. Y entonces le preguntó otra vez a los discípulos y dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice, Pedro contestó inmediatamente y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí lo que se ve ahí es que hay una revelación. Perfecto. Vas muy bien, Catarino. De Pedro. Hubo una revelación directamente del Espíritu Santo. Le mostró a Pedro Así que es. era... ¿Y sabes qué le respondió Jesús? Además, ¿qué le dijo? Yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero sobre la roca de la revelación, quería decir el Señor Jesucristo. Y el Hades no prevalecerá contra ella. Muy bien. ¿Ha aprendido la palabra del Señor Catarino o no, hermanos? Claro. Qué importante, ¿no? Ahorita aclaramos. Sí, bueno, es que los católicos toman este pasaje equivocadamente, pero hay pruebas, hay
hay sustento para que entender cómo debe tomarse ese pasaje. Es muy importante lo que Pedro tomó como iniciativa, decirle a Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy? Porque decían unos, Juan Bautista, Elías, algún profeta. Bueno, pero ya volteó Jesús y les dice a sus discípulos, a los 12, ¿y ustedes qué creen? Todos se quedaron mudos. Pero como siempre Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Saben qué quiere decir Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Sabes eso? Ahora sí te pesqué. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir el escogido. Eso quiere decir Cristo. Mesías en hebreo también. Tú eres el escogido, tú eres el enviado. Esa es otra palabra. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que me estás diciendo no fue producto de la buena cena que te comiste. Esto es una revelación que el Señor te está concediendo. Esto es algo que tú no tienes de ti mismo, sino que el Señor te lo está dando por medio del Espíritu Santo. Y déjame te digo algo a ti ahora, Pedro. Yo te puse por sobrenombre Pedro. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir piedra. Tú, fíjense, véanme todos porque aquí está un secreto con puras señas. Tú eres una piedra. Y sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Pero los católicos, sin fundamento, dicen que a Pedro le dijo, tú eres Pedro, la roca, y sobre ti, Pedro, yo voy a construir la iglesia. Y eso no puede ser, primero, porque la Biblia en muchas partes contradice esto. Jesús no pudo haberle dicho, yo voy a poner mi iglesia sobre ti. Más aún cuando sabía que lo iba a negar y cuando sabía que Pedro era un humano. ¿Cuál es la roca? Jesús le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Esa es la roca. Y sobre esa roca, sobre Cristo, Él iba a edificar la iglesia. Después Pedro, casualmente, a diferencia de los demás apóstoles, habla de que Cristo es la roca. A ver, búsquenlo por ahí en sus epístolas. Porque Pedro mismo dice que incluso es la roca despreciada, la roca destituida. Me parece que ese es el pasaje. Pero Pedro mismo no dice yo soy la roca, sino dice Cristo es la roca. Él mismo lo ratifica. Esta es otra de las tradiciones que se tienen en función de la persona o personalidad del apóstol Pedro. Si encuentran el pasaje ahorita me lo dicen, por favor. ¿Qué otras anécdotas hay sobre la vida del apóstol Pedro? ¿Quién recuerda? Además de ser siempre el más brincón, el más osado, ¿qué otras cosas hay? ¿Quién recuerda? Hay muchas. No les ayudes, Chucho. ¿Se acuerdan? Ese Pedro que estaba en la barca con los demás, llorando y gritando porque sentían que se les hundía, y de repente ven a Jesús. Cálmense, no soy un fantasma, soy yo. Pero no se la creyeron. ¿Cómo va a ser un hombre que camine sobre el mar? Y estaba lejos, no, bueno, no tan lejos, pero no estaba muy cerca tampoco. Y Pedro, otra vez, como siempre, tomó la iniciativa y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el mar igual. Esa anécdota es muy hermosa, preciosa anécdota. Y Jesús no vino por él a la barca. Jesús quizá extendió la mano y le dijo,
ven Pedro, ven. Y Pedro se bajó, yo creo que a 20 uñas, hasta que poco a poco empezó a soltar cada una y empezó a sentir que estaba parado en el agua y empezó a caminar sobre el agua. Pero sabemos que a mitad del trayecto, el fuerte viento y las olas le llamaron la atención y volteó a ver. Seguro quitó su mirada de Jesús. Se asustó. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse, porque hasta eso no se hundió tan rápido. Yo supongo que como en las arenas movedizas en el agua, de repente les empezó a subir el agua a las rodillas, le llegó a la cintura. ¡Señor! Cuando sintió que el agua le subía, ¡sálvame, Señor! Jesús toma su mano y lo saca. Pedro, ¿por qué dudaste? Venías caminando bien. En esos momentos el saber nadar sirve de muy poco porque las olas son muy grandes. Hemos sabido de naufragios donde los mejores nadadores perecen por las olas tan fuertes. No resisten. ¿Sabía Pedro como pescador que podía ahogarse? Desde luego que sí. Esa es otra anécdota. ¿Encontraron el pasaje? ¿Sí, Juanito? ¿Cuál es? Ese es Pablo. De todas maneras, léelo, por favor, a lo mejor ese nos refiere. Yo casi estoy seguro que Pedro lo mencionó también. Ahí está. A ver, léelo, dale chance a Miguelito, porque ahí es Pedro. ¿Es primera o segunda? Es primera de Pedro, Pues lo vamos a leer apenas, mire. 2:4, dice piedra viva. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra Ahí del está, ángulo, la roca escogida, principal. preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Pedro es quien lo está diciendo, fíjense. Él hubiera dicho piedra viva, ¿no? Pedro era una piedra muerta. Alguien dijo que la palabra Petros es piedrita y la palabra Petra es roca. Entonces Jesús le dijo, yo a ti te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré la iglesia. Es bonito el idioma donde fue escrito porque no hay duda de que son dos palabras diferentes. Petros y Petra. Petros es piedra, Petra es roca. Y ahí está hablando de la Petra, de la roca. ¿Sí, Juanito? Cristo. Sí, claro. Aquí lo Adelante. dice el apóstol, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Eso lo dice Pablo. Y la roca, más específicamente, es ¿quién? Cristo. Entonces, habría una contradicción si Jesús le hubiera dicho, y sobre ti, Pedro, que eres la roca, voy a edificar mi iglesia. ¿No? Tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jamás. Pedro va a decir, yo, anciano junto con ustedes, se suma como uno más. Perfecto. No se pone por encima de los demás. Así es. Nunca Pedro tomó la posición de alguien grande. ¿Se acuerdan otra anécdota? Les refiero un solo nombre, Cornelio. ¿Qué puedes decirnos de eso, Emanuel? ¿De ese pasaje? ¿Lo recuerdas o no? No lo recuerdas. ¿Alguien? Lili, porque si no lo recuerdas ya no puedes ser maestra, porque entonces ¿qué les enseñas a tus alumnos? Digo, Telma. A ver. ¿Verdad, Chucho? Si no recuerda este pasaje. ¿Qué nos cuentas del pasaje del momento de Cornelio?
¿Y a poco? No, Chucho, tienes que ir pensando ya en una nueva maestra. Pues es cuando le muestra a Pedro, bueno, Dios le muestra a Pedro que puede haber salvación para los incrédulos, ¿no? Bueno, los no judíos, perdón. Para los no judíos, con lo de la manta y que comiera de todo, y 3 veces le dice que coma de todo, que él ha santificado todo, y luego va a casa de Cornelio, o es llevado a casa de Cornelio, y ahí es donde ellos reciben a Jesús e incluso reciben al Espíritu Santo. Ni modo. Cornelio, por favor, apréndanse los nombres bíblicos también. Emanuel. Cornelio fue aquel hombre que se arrodilló ante Pedro. ¿Cuándo ocurrió eso, Miguel? Cuando llega a la casa de Cornelio, que venía de Jope, de haber visto la visión de los lienzos y de los animales, y de las carnitas y chicharrón y longaniza. Llega con Cornelio y Cornelio entendía, suponía, más o menos, imaginaba que si le había dicho Dios que lo trajera, Pedro era alguien grande. De tal manera que cuando llega Pedro, Cornelio se hinca. Seguro que ese pasaje podía haberles gustado mucho a los católicos, pero el mismo pasaje los desalienta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, Cornelio? ¿Por qué te hincas delante de mí? Yo también soy un hombre como tú. Adora a Dios, no a mí. Entonces es muy importante que a los católicos les quede claro que Cornelio quiso adorar al Papa y Pedro no se dejó. Si hubiera sido la roca, si él mismo se consideraba, como Chucho decía, alguien grande, pero él nunca se abrogó, esto es, nunca se echó encima el título de grande. Al contrario, él fue humilde y le dijo, no te hinques delante de mí porque yo también soy un hombre. ¿Habrá alguna otra anécdota? Porque ya nos quedan 6 minutos. El monte, ¿cuál decías, Juanito? Vamos primero con Malco, sí, así se llamaba el soldado. ¿Cómo estuvo la escena, Juanito? Bueno, la historia no la conozco bien, pero cuando ¿Qué pasó, en el mi diácono? en el huerto del Getsemaní iban a entregar a Jesús, y de repente, bueno, llegó Judas y le dio un beso en el cachete y le dijo que, bueno, estaba entregando al Señor Jesucristo, dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces el apóstol se levanta y saca su arma y le corta la oreja. ¿Tú crees que quiso solamente como torero cortar oreja? No, pues yo creo que quiso matar. Yo creo que lo quiso partir en dos. Nada más que Malco les sacó y le alcanzó a pepenar la oreja. Lo sorprendente es que Jesús le dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. A hierro muere. Así que no, mete tu espada, Pedro. Y dice la Escritura en uno de los pasajes, porque no lo dice en todos los pasajes paralelos, que Jesús levantó la oreja y se la pegó. Yo creo que con eso todos los que estaban ahí debieron haberse dado la vuelta y se hubieran ido, ¿no? Con ese milagro. Sí. Pero también eso nos muestra lo duro que somos como seres humanos, que aún viendo milagros podemos no ser sensibilizados ni cambiarlo nuestro corazón. Ahí manifestó el carácter, también Pedro manifestó el carácter al querer. Siempre en todo lo que hizo, en todas sus acciones que quedaron como anécdotas, mostraba un carácter muy fuerte. De líder, no estaba del todo mal, pero pues, los que somos así también nos equivocamos con mucha facilidad, porque
No pensamos antes y ya estamos haciendo las cosas. Y estoy hablando de mí. Nada más de mí porque aquí ya no hay otro igual. Pero en todo lo que Pedro trató de hacer, Pastor Chucho hablaba del monte de la transfiguración. Igual, por su carácter. ¿Quién lo refiere? Lalo, ¿tú te acuerdas cómo estuvo ahí el asunto? Platícanos. Básicamente parte de la historia de que pues fueron y hubo la presencia gloriosa de Cristo se reveló ante ellos, y justamente parte de lo que Pedro trae como bueno, historia que lo involucra, tiene que ver con cuando mencionó que se hicieran como que vamos a quedarnos aquí, vamos a crear enramadas, vamos a crear una para ti, Señor, una para Elías, una para Moisés, y pues aquí todos a todo dar, ¿no? Entonces, pues esa es parte de la historia que tiene que ver con Pedro en esa parte. El Señor los invita a subir al monte. No se dice qué monte fue, posiblemente un monte pequeño, pero cuando estaban en el monte, Pedro, Jacobo y Juan, que son los discípulos con que más se pegaban a Jesús, como lo dije hace un rato, pues vieron una cosa sobrenatural tremenda. De repente se iluminó todo aquello como con un reflector gigantesco. Y vestidos de Jesús estaban más blancos que la nieve. Y de repente aparecen al lado de Jesús, de un lado Elías, el profeta, y del otro lado Moisés, y Jesús en medio. Yo creo que estaban a punto de desmayarse de la impresión. No sé cómo descubrirían o no sé cómo entendieron, o quizá por lo que hablaron, o quizá por cómo Jesús se dirigió a ellos, cómo sabían que era Moisés y Elías. No lo dice, pero sabían que era Moisés, Elías y Jesús en medio. Yo creo que por muy aventado que yo sea, yo me hubiera quedado mudo, callado, contemplando. Pero Pedro era tan osado que se atrevió, para mí es un atrevimiento, a hablar. Señor, que a todo dar estamos aquí. ¿Qué te parece, Señor? Qué manera de interrumpir un momento tan glorioso, ¿no creen? Hacemos 3 cabañitas, Señor. Aquí hay árboles y palmas, a lo mejor había. Hacemos 3 cabañitas, mira, está tan bonito este momento. Te ponemos una a ti, le ponemos otra a Moisés y le ponemos otra a Elías. Ahorita las hacemos, como pescadores sabían construir rápido. Y Jesús no los tomó en cuenta, no tomó en cuenta las palabras de Pedro. Más bien el Padre, qué tremendo momento. El Padre habló. Ni siquiera Jesús. Se oyó una voz que dijo, imagínense en ese momento ahí en el monte, todo iluminado, Moisés, Elías, Jesús y Pedro hablando y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Como diciendo, no oigan otras voces tontas, oigan al Padre, al Hijo. Este es mi Hijo amado, dijo el Señor, Dios, el Padre, a él le oigan. Y ¡pum! Se acabó la luz, se acabó todo. Y les dijo, vámonos. Yo no sé cómo bajaron, pensando qué pasó aquí. Y les dijo, no vayan a decir nada de esto, hasta después. Pero ¿ustedes creen que lo iban a olvidar? Sobre todo Pedro. Tuvo la osadía de hablar allí. Ya después de haber dicho, qué bárbaro, cómo metí las 4. Tan bonito momento y yo ahí sugiriendo. Así era Pedro. Sí. Cuando se hunde, pero hubo unas bastante fuertes. Sí, Cuando le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Sí, también. Porque eres estorbo. O cuando al final del Evangelio de Juan, va Juan detrás de ellos cuando el Señor está restaurando a Pedro
pregunta, ¿y este qué? Y dice, ¿a ti qué? ¿No? ¿A ti qué? Si quiero que este quede hasta que yo Claro. venga, ¿a ti qué? Tú preocúpate por ti, Pedro. No andes preguntando por otros. Pedro. La negación y eso. Pero también como que la historia ha sido escarnecedora con Pedro, porque solo recordamos esos pasajes de cuando está bien novato. ¿Te acuerdas de alguno? Sí, o sea, justo en Hechos hay muchos que narran cómo Pedro tiene un crecimiento. Sí, es falible y también tiene errores, porque incluso pelea con Pablo, pero vemos en su primer discurso, o sea, después de Pentecostés, vemos cómo habla con autoridad. Cuando está en la casa de Cornelio, habla con autoridad, o sea, habla lleno del Espíritu Santo. Pero, y también cuando es liberado de la cárcel por el ángel, esa historia me da mucha risa. ¿Y qué me dices cuando va al templo a orar? Ajá, y también enfrenta a los fariseos. O sea, también enfrenta al gobierno y Es habla cierto, con autoridad. para ser justos, porque ya el tiempo se terminó, es justo y vamos quizá con eso a iniciar con nuestro pastor Chucho el próximo miércoles. Las buenas cosas, Chucho, que también tuvo Pedro para iniciar ya el estudio directo de la epístola. Estén de pie, hermanos. Vamos a participar, no, así sentados de la cena del Señor. Vamos a participar del pan y del vino, que recuérdenos, nos muestra que somos un cuerpo. No olviden eso, hermanos, somos miembros del mismo cuerpo. Todos los que hemos creído, Cristo la cabeza y nosotros los miembros. Y esto lo hizo el Señor con su muerte en la cruz del Calvario. Y esto nos hace voltear al día en que ya venga por este cuerpo, por esta iglesia, por esta familia suya, el Señor Jesucristo. Vamos a participar de los elementos, pero cuando lo hagamos, hagámoslo con conciencia de que quien está ahí contigo y los que no vinieron hoy también forman parte del mismo cuerpo, hermanos. Vamos a pedirles ahora a nuestras hermanas que sirven, que también vengan y nos den las copas y el pan, por favor, si por ahí Edith les ayuda. Las tres, al cabo somos poquitos, nos pueden surtir de los elementos para agradecerle al Señor por su entrega. Edgar,